Muy buenas noches, soy Lu de tu canal Cuarzo Rosa. Vamos con una tirada general para el mes de agosto para el signo de Escorpio. Escorpio, agosto. A ver, Escorpio. Vamos a partir 6 cartas. Escorpio. Vale, y vamos con una carta del oráculo de Lenormand. Una carta para Escorpio. Recuerden que estas son tiradas muy generales, puede que resuenen como puede que no. Si no, bueno, salieron 2 cartas, las vamos a dejar. Si no resuena, mira tu ascendente, Venus, Luna. Vamos a ver qué trae para Escorpio en el mes de agosto. Me gusta lo que veo. Bueno, iniciamos con tu energía central. El 4 de bastos. El 4 de bastos que te dice estabilidad emocional, celebraciones internas, solidez. Recuerden que una mesa tiene 4 patas y tumbar una mesa es muy difícil. Aquí vemos las 4. La estabilidad. Puedes estar celebrando con alguna persona, con la familia en el hogar. Vas a tener una muy buena energía para el mes de agosto. Vas a estar trabajando alegre, acompañado de los tuyos, fuerza. Pueden haber uniones tanto sentimentales o pasionales como uniones de trabajo, ¿no? Los bastos es poder, fuerza. El reto sombra, la luna. ¿Y qué te dice la luna? Pues que hay cosas que a veces no terminamos de ver. Estar atento a esas cosas que a veces vemos que son buenas, pero al final nos llevamos sorpresas porque no es la realidad. Pueden haber cosas ilusorias ahí, ¿no? Hay que tener cuidado y el reto es descubrirlas, es abrir bien los ojos, es analizar muy bien las cosas, las propuestas, las personas que están a nuestro entorno. Siempre hay personas que están mirando con ojos no muy buenos, ¿no? O con envidias, y no, a veces no las vemos. Y estas personas nos roban la energía y es lo que debemos evitar. Bueno, esta carta, el 9 de copas, pues la misma carta lo dice. Y unidas con estas, esto vienen relaciones y vínculos. Vas a estar celebrando con amigos, puede ser con tu pareja, pero pues estás celebrando tu poder, ¿no? No estás atado ni estás celebrando desde tu independencia emocional. Estás en un momento con autoestima alto, florecimiento, vínculos más auténticos. Estás superando esta luna. Estás claro. Puedes estar amando, pero desde tu independencia. No con apegos ni dependencias. Desde tu independencia. Estás celebrando tu vida, tus triunfos.
tus fortalecimientos. Has encontrado un punto de equilibrio en ti. Bueno, la siguiente es trabajo, dinero y propósitos. O propósitos. Reina de bastos. Pues estás con todo el poder, ¿no? Bastos. Bastos. Estás rodeada de bastos. Esta eres tú. Mira. Este poder que traes aquí, con quien te vinculas y te rodeas, lo traes acá. Estás siendo sabio, tienes magnetismo, creatividad, liderazgo. Puedes estar emprendiendo un proyecto propio, o puedes ser jefe, o te pueden asignar un puesto de poder. Estás siendo iluminado. Esta reina de bastos es muy intuitiva, es un poco bruja, diría yo, ¿no? Mucha sabiduría, sabe hacia dónde, con mucho fuego, con mucha fuerza de trabajo, de líder, de intuición, saber hacia dónde va. Es una carta muy buena para lo que es el trabajo y el dinero, ¿no? Es una persona que sabe delegar con mucha fuerza. Esta reina de bastos no pide permiso, ella anda sola hacia adelante, no necesita ser impulsada, se impulsa sola. Es una energía la que traes, y más con esta energía del 4 de bastos. Todo lo que tú empieces o estés haciendo o hayas creado nuevos proyectos van a estar muy bien. Esta carta, lección espiritual. 10 de bastos. ¿Qué te dice el 10 de bastos? Hay que soltar cargas. No tienes que ser responsable de tu entorno, ni las personas que conviven contigo o en tu trabajo. Tienes que soltar. Dejar que las personas trabajen por sí mismas y crezcan por sí mismas. Tú no tienes que hacerte cargo de nadie, hazte cargo de ti. Vienes con muy buena energía. Aquí te pide que sueltes todo lo que tú piensas que tienes que hacer por los demás. Pueden a veces también ser dependencias económicas o dependencias fraternales o de pareja. Te pide que las sueltes para que actúen solas y no te lleves esa carga tú, porque bastante trabajo tienes, bastantes cosas que hacer como para continuar con una carga que te echas a espaldas. No puedes continuar con esto. Y por último, el consejo de guía. El 9 de pentáculos. Es una carta de poder. Es una carta, mira, 9. Y son los 9, los mejores 9, ¿no? El 9 de copas y el 9 de pentáculos. Estás siendo reconocida, o tú misma tienes tu propio reconocimiento. Estás disfrutando de todo lo que has construido. Reconoces tu autosuficiencia. Aquí te está pidiendo que valores todo esto que has logrado y todo por lo que has trabajado. Aquí estás empezando a recibir todos los frutos de todo ese esfuerzo que llevas. La tirada es muy linda porque es muy de independencia, ¿no? De que todo lo que has trabajado y has luchado ha sido por ti y solo por ti, no te lo han regalado. Lo luchaste, lo has trabajado, y creo que estás en uno de los mejores momentos después de venir de tantos conflictos que traías. El mes de agosto para ti es un gran mes laboral, independencia, fuego, pasión, pero no te sobrecargues. También dale espacio a la introspección, a tu sabiduría,
a otras cosas, no todo es trabajo. Y bueno, vamos con el mensaje de Lenormand. Bueno, la primera carta es la cigüeña, nacimiento. Aquí vemos una luz atrás, el nido, nacimientos de proyectos, creaciones con mucha luz, con mucha estabilidad, con amor, o pueden ser también nacimientos si estás pensando tener bebé, se va a dar. Y por otro lado, el látigo. Necesitas purgar, discutir, enfrentar eso que venía doliendo. Mira el 11 y el 17, mira qué mensaje hay para ustedes en este mes en lo espiritual. Pues nada, Escorpio, tienes una tirada hermosísima y me alegra mucho porque venías de momentos muy difíciles y situaciones muy dolorosas. Que viva tu independencia, Escorpio. Eso es lo que hay para ti. Recuerda compartir, coméntame si te resonó. Mira tu ascendente, a ver qué trae para ti. Suscríbete si no lo has hecho. Un abrazo enorme y te felicito, Escorpio. Un abrazo.